Hoy 21 de marzo es el Día Mundial del Síndrome de Down, lo decíamos al inicio de nuestro programa y colocamos a su disposición nuestras cuentas en las redes sociales @solucionesgb, la etiqueta numeral Soluciones Síndrome de Down. Un día para crear conciencia, un día para conocer sobre estas personas con esta condición, con el síndrome de Down, y justamente nos acompaña para conversar sobre qué pueden hacer, cuáles son las habilidades de las personas con esta condición, qué es el síndrome de Down. Nos acompaña en el estudio esta mañana Sujei Llanes, terapeuta ocupacional, y Jessica Aponte es docente especialista en síndrome de Down, además es coordinadora de Buena Voluntad. Bienvenidas a ambas. Gracias por haber atendido nuestra invitación el día de hoy y acompañarnos acá en Soluciones a conversar sobre esta condición, sobre el síndrome de Down. Yo quisiera iniciar justamente nuestra conversación preguntándoles qué es, cómo lo podemos definir. Bueno, gracias por la invitación, estamos muy contentos de estar acá. Sí, hoy de verdad que es un día bastante especial, ¿no? Estamos hablando de que es el Día Mundial de las personas con síndrome de Down. El síndrome de Down, bueno, es una alteración genética que se produce por la presencia de un cromosoma extra. En el cuerpo humano poseemos 46 cromosomas que están distribuidos en pares, específicamente 23 pares. En el caso del joven o de la persona con síndrome de Down, posee un cromosoma extra en el par número 21. Por eso también se le conoce como trisonomía número 21. Y por eso justamente la fecha 3 de marzo, 21. Exactamente. ¿No? ¿Cuáles son las capacidades que tienen las personas con síndrome de Down, con esta condición? Pero antes de pasar a esa pregunta, muchas veces se dice o se tiene ese mal forma de llamarlo como una enfermedad y no entender que realmente es una condición. Bueno, muchas gracias por la invitación. Básicamente sí, es una condición, no es una enfermedad. La enfermedad tiene cura, una condición es algo que va a estar siempre en ti. Y obviamente en algunos casos las personas no saben cómo llamar a estas personas que tienen esta condición debido a que en la sociedad falta mucha sensibilización en cuanto al tema de discapacidad, ¿ok? Estos chicos, al igual que todas las personas que tienen alguna condición en discapacidad, tienen muchas habilidades y yo generalmente los caracterizo como unas personas alegres, carismáticas y nobles. Y son sus características principales y creo que es lo que los caracteriza a ellos, ¿ok? Tienen muchas habilidades como cualquier otra persona, incluso sus ganas de salir a trabajar, de ser independiente, de ser autónomos o de querer aprender algo nuevo, ¿ok? En su parte, en su desarrollo cognitivo, en su desarrollo intelectual, ¿cómo es? Sí, bueno, evidentemente esta alteración va a producir algún tipo de discapacidad, ya sea de tipo intelectual y evidentemente también que en el proceso o en el desarrollo del joven como tal, ¿no? Sin embargo, ellos van a aprender de la misma forma. ¿Pero es un proceso más lento? Sí, por supuesto. Sin embargo, ellos pueden hacer esas mismas actividades. Claro, todo va a depender no solamente del proceso genético, sino de la estimulación que reciba el joven a temprana edad. Por ello es importante entonces, desde que el niño nace con esta condición, entonces generar en ellos habilidades, destrezas que permitan que ellos se desenvuelvan en su entorno. De ahí que sea tan importante entonces el apoyo en la familia, la aceptación en su entorno y evidentemente, bueno, que la ayuda también de personas especializadas que le den esa orientación y esa dirección para que ellos puedan continuar con sus vidas de forma habitual, como lo hace cualquier otro joven. Cuando están bebés, ¿cuál es la diferencia con un bebé pues que no tenga esta condición y un bebé con una condición de síndrome de Down? Digamos para el inicio de comenzar a caminar, esas condiciones motoras que empiezan a desarrollar. Sí, bueno, en el caso de estos chicos con síndrome de Down, evidentemente que tienen ciertas características, por ejemplo, tienen bajo tono muscular, sin embargo ellos pueden alcanzar
ese hito o ese desarrollo de una forma más lenta, como por ejemplo el sentarse, en el caminar, quizás todo ese proceso va a ser un poco más lento, pero sí pueden alcanzarlo. Con la estimulación y la ayuda necesaria, ellos pueden alcanzar sus fases de desarrollo. En cuanto a alimentación, por ejemplo, sí iba a comentar algo. Todo depende, como lo dice Sujei, de la estimulación que tenga tanto de los especialistas como de sus familiares. Yo considero que el desarrollo de cualquier persona va a depender del apoyo que tenga de la familia. Si la familia no está totalmente comprometida, va a llegar un momento que estas habilidades o estas destrezas van a tardar un poco en desarrollarse. Usted justamente es docente, especialista en síndrome de Down. ¿Cómo es ese comportamiento? ¿Cómo es esa iniciación escolar de un niño con síndrome de Down? Bueno, la iniciación de un niño con síndrome de Down en la escuela, logran adaptarse, solamente que con un ritmo un poco más lento. Todo consiste en ir estableciendo rutinas para que ellos puedan adaptarse y acostumbrarse a lo que es el horario, el sentarse, el estar prestando atención a las indicaciones o a las instrucciones que se les da. ¿Es necesario que ellos vayan a escuelas, digamos, que no sean aulas regulares y luego ser incluidos en aulas regulares? Se puede lograr, pero es un trabajo que hay que hacer primero también en el colegio, de sensibilizar, no todas las docentes están capacitadas para atender a esta población, ¿ok? Y algunas veces las docentes integral sienten un poco como de miedo o temor a la reacción o cómo puede ser el contacto con esas personas. Sí, y que todo va a depender también de las capacidades del joven, ¿ok? Porque evidentemente sí, sabemos que el síndrome de Down es una alteración genética, altera su equilibrio genético, sin embargo, no a todos lo afecta por igual. Por eso es que encontramos que quizás hay jóvenes que son un poquito más activos, más independientes, otros les cuesta un poco más hacer ciertas actividades. ¿Y en qué va eso? Porque hay esa diferencia. En la estimulación. Sí, y también va a depender básicamente de cómo afecta ese gen sus otras capacidades, ¿ok? Porque esa alteración genética no afecta de manera, vamos a decir que igual, ¿no? Muy pareja a todos los síndromes de Down. Por eso es que sus características físicas no todas son similares, pero no todas son tan marcadas o tan evidentes en ciertos casos. Pero todos tienen casi el mismo rasgo. Sí, tienen rasgos físicos parecidos, pero siempre tiene características que los diferencian. Sí, y cuando hablamos en cuestión de personalidad, en cuestiones de hábito, incluso de desarrollo motor, intelectual, son diferentes. De hecho, tú ves que hay jóvenes con síndrome de Down que son capaces de hablar, entablar conversaciones, seguir instrucciones. Entonces, va a depender básicamente de hasta qué grado afecta a ese gen sus otras funciones intelectuales, motoras, físicas. Es importante también resaltar que algunas veces el síndrome de Down mayormente tiene obviamente una condición de retardo mental. En algunas ocasiones tiene agregado otra condición. Esto también va a influir en ese desarrollo o en ese proceso de aprendizaje en el individuo. ¿Ese retardo mental tiene alguna clasificación? O sea, ¿hay niveles que tienen algunos con esta condición y otros que no? Sí. El retardo mental está de leve, moderado o profundo. ¿Ok? El leve afecta parte cognitiva, pero muy leve. El moderado ya es un poco más avanzado y tiene otras consecuencias. Y el profundo ya limita algunas otras características o algunas habilidades. Pueden tener algunas otras condiciones, decían. O sea, puede síndrome de Down y otra condición. Con autismo, con Asperger. ¿Cuáles sean? ¿Y por qué? ¿Por qué se dan esta digamos, combinación del síndrome de Down con Asperger, con autismo? Hay otros que puede ser que no tengan ninguna otra condición, solo síndrome de Down. Porque era básicamente lo que conversábamos anteriormente. O sea, hay jóvenes que eso va a depender básicamente de cómo el gen afecta sus otras áreas, ¿ok? Por ejemplo, tenemos jóvenes con síndrome de Down que son bastante saludables, ¿ok? Que por ejemplo tenemos otros que tienen afecciones cardíacas, afecciones respiratorias, ¿ok? Otras
discapacidades inclusive, ¿okay? o otras alteraciones asociadas, pero eso va a depender básicamente de cómo afecta ese gen, esas capacidades. Se dice que los niños con síndrome de Down en las primeras edades son más susceptibles a algunas enfermedades. ¿Tienen ustedes conocimiento cuáles son estas enfermedades, estas patologías a las que pueden ser más susceptibles? Bueno, básicamente, como hablamos, o sea, va a depender en las condiciones en las que nazca el niño. ¿Okay? Hay niños con síndrome de Down que cuando nacen, ellos, por ejemplo, son bastante saludables, aunque tienen alteraciones de tono muscular, quizás alteraciones visuales, pueden tener alteraciones auditivas, pero básicamente depende de eso, pues de cómo estén afectados, cómo venga el niño en el nacimiento también. Esos son factores que van a determinar entonces cómo va a ser su calidad de vida, cómo va a ser su funcionamiento. Desde el embarazo, ¿ya se debe ir aplicando algún proceso de estimulación? Cuando ya la madre se entera que está embarazada y que el bebé pues viene con esa condición, ¿es recomendable desde ese momento del embarazo que se conoce la noticia comenzar un proceso a lo mejor de estimulación? Mayormente el proceso comienza con las familias al enterarse de que viene un niño con este síndrome. El primer proceso es la aceptación como familia de que voy a tener un hijo con alguna condición, en este caso síndrome de Down. Ya después que viene la aceptación, vienen los otros pasos, que es la estimulación en el embarazo, que no afecte al niño esta noticia, pues. Ya queda de parte de los familiares, de los padres. Vamos a hacer una pausa acá en Soluciones, ya regresamos con más, estamos conversando sobre el síndrome de Down. A la pausa y volvemos.